Maiteiro Rumi Tanguera, Hamagmama Peona. Sheha Elis Coronel, Coarape, Romombeu CPM, Shangirundi Belurdes Jara, Maguaroi Cobaicue, Paraguagupe. Hace mucho tiempo, antes de que vos y yo naciéramos, era producida la revolución del 25 de mayo del año 1810 en la ciudad de Buenos Aires. Partieron para las distintas regiones del virreinato notificaciones que buscaban unirse a ella. A Asunción, la noticia lo trajo un señor llamado José Espínola y otro de apellido Peña. Al conocerse en Asunción los sucesos revolucionarios de Buenos Aires, se convocó de inmediato a una asamblea o también llamado Cabildo Abierto para el 24 de julio del año 1810. En Buenos Aires escogieron a Manuel Belgrano, que estuviese a mando de 700 hombres para dirigirse a Paraguay y así convencer a las autoridades a favor del nuevo gobierno. Pero el apoyo que esperaba Belgrano encontrar en tierras paraguayas no existió. Así, el 19 de enero del año 1811 presentaron batalla en la cercanía de la antigua estancia jesuítica de Paraguay. El ejército paraguayo estuvo a mando por Manuel Cabañas. Ambos jefes intercambiaron correspondencia para asegurar el mantenimiento de la paz, pero el fracaso de Belgrano quedó consumado. La movilización de las tropas, dirigida por Pedro Juan Caballero, se inició en la noche del 14 al 15 de mayo. Esto fue suficiente para que el gobernador Velasco accediera a anular lo acordado con el delegado carlotino y acepta formar un triunvirato provisorio incorporado al español Juan Valeriano de Ceballos y al criollo doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. En la madrugada del día 15, Iturbe exigía ante el gobernador, en representación del pueblo, la entrega de la plaza, de todo el armamento y las llaves del cabildo. Velasco se resistía. Entonces Iturbe se retiró con una respuesta no aceptada por los patriotas, y es ahí donde deciden hacer una demostración de fuerza, apuntando sus pesados cañones contra la casa de los gobernadores. Algunos españolistas deseaban seguir resistiendo, pero Velasco se opuso y tras salir a las puertas del palacio exclamó: "No, si es por el mando, yo entrego el bastón". La revolución había triunfado, se arrió la bandera y se dispararon 21 cañonazos. Los protagonistas de la independencia fueron jóvenes de entre 20 y 28 años de edad aproximadamente. Ante el descubrimiento del plan revolucionario, decidieron adelantarse y apoderarse de los cuarteles de Asunción sin esperar a sus superiores e iniciar así un proceso independentista que tiene sus diferentes matices e interpretaciones. Los próceres de la independencia nacional formaban parte de este grupo: oficiales del ejército, civiles y clérigos. Pedro Juan Caballero tuvo brillante actuación en las batallas de Cerro Porteño y Tacuarí. En ausencia de Fulgencio Yegros, le tocó comandar las acciones del 14 y 15 de mayo. Vicente Ignacio Iturbe peleó en las batallas de Cerro Porteño y Tacuarí. También desempeñó algunos cargos en la administración del país. Mauricio José Troche, en la noche del 14 de mayo, estaba en la guardia del cuartel. Llegó a desempeñar algunos cargos públicos para luego retirarse de dichas actividades. Antonio Tomás Yegros participó activamente en la independencia nacional y poco después se retiró de la vida política. Fulgencio Yegros tuvo destacada actuación en las batallas contra Belgrano y fue el jefe reconocido de la Revolución de Mayo. Ocupó cargos importantes y entre ellos el de presidente de la Junta Superior Gubernativa. Mariano Antonio Molas tuvo destacada actuación en los acontecimientos de la emancipación patria. Fernando de la Mora participó en la defensa de Buenos Aires cuando la invasión de los ingleses. Fue miembro de la Junta Superior Gubernativa. También fue apresado por orden de Francia y murió en la prisión. José Agustín Molas
acompañó al ejército de la provincia del Paraguay en los enfrentamientos de Paraguarí y Tacuarí. El Paraguay estuvo gobernado por un triunvirato, y este triunvirato estaba integrado por Velasco, el capitán Juan Valeriano de Ceballos, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Velasco, queriendo seguir al mando del país, tuvo vínculos con portugueses del Brasil y fue descubierto y luego apresado el 8 de junio. Se hizo el primer Congreso Nacional del 17 al 20 de junio de 1811, en donde se decidió declarar privado de todo mando a Velasco, prohibir a los españoles ocupar cargos públicos con la excepción de Ceballos, y por último la disolución del Cabildo y la formación de una Junta Superior Gubernativa para dirigir el país. Luego se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional el 30 de septiembre de 1813, en donde se declaró la independencia nacional, se cambió el nombre de provincia por el de República del Paraguay y se adoptó el escudo y el pabellón nacional. En el tercer Congreso Nacional, el 3 de octubre de 1814, una de sus resoluciones fue cambiar el gobierno consular por un gobierno unipersonal, con una duración de 5 años. En la época del Dr. Francia predominó el mantenimiento de la independencia nacional, la defensa de la integridad territorial y la libre navegación del río Paraná. El gran dictador Dr. Francia aisló al país, obligando al autoabastecimiento. Gobernó prácticamente sin la colaboración de nadie, pues había desaparecido el cabildo y se redujo el grupo de funcionarios. El río Paraná era la única vía de comunicación por la que podía realizarse el comercio, pero esta vía estaba bloqueada por los constantes asaltos. En cuanto a la educación, siguieron funcionando las escuelas elementales. Se fomentó la producción nacional, razón por la cual se provocó el florecimiento de la agricultura y la pequeña industria. El 20 de septiembre de 1840 falleció el dictador supremo del Paraguay, de muerte natural a los 74 años. Luego de la muerte del Dr. Francia, surgieron dos gobiernos provisionales. El primero conformado por los comandantes de los cuarteles, que fue sustituido por el sargento Romualdo Duré y el subteniente Mariano Roque Alonso. Luego de instalarse en febrero de 1841 la Comandancia General de Armas, comenzó los 21 años de gobernación del Paraguay por Carlos Antonio López. El presidente López fue creando la estructura del Estado y además apoyó los esfuerzos para la formación de una juventud apta para la dirección política y cultural de la sociedad. Los países vecinos echaban miradas a tierras que correspondían al Paraguay. La Argentina y el Brasil querían dominar en el Uruguay. Entonces, Uruguay solicitó apoyo al gobierno paraguayo para que intervenga en la política del Río de la Plata. El 12 de noviembre del año 1864 se inició la guerra con el Brasil. El 19 de marzo del año 1865, el Congreso declaró la guerra a la Argentina, porque no permitieron que tropas paraguayas que iban en defensa del gobierno uruguayo pasaran por Corrientes. Y es ahí donde se inicia una de las guerras más injustas y que habría de teñir con sangre el suelo patrio. Al Brasil y a la Argentina se les unió Uruguay, lo cual firmaron un tratado en secreto, el 1 de mayo del año 1865, donde se estipula que la guerra no era contra el pueblo paraguayo, sino contra su gobernante. En el mismo tratado se establecía que el Paraguay debía ocupar solo los territorios de la región oriental. Además se fijaban las indemnizaciones y los gastos de guerra que debían ser pagados. La guerra se conformó de dos etapas, una ofensiva con las campañas de Mato Grosso, Corrientes y Uruguayana, y otra defensiva que comprende las campañas de Humaitá, Piquizirú y de las cordilleras. La artillería paraguaya, impotente ante el poderío enemigo, no pudo evitar el bombardeo de la plaza. El mariscal López, viendo muy difícil la situación en Humaitá, trasladó su cuartel general a San Fernando, en la confluencia de los ríos Paraguay y Tebicuarí. Pero la lucha continuaba en Humaitá, al mando del coronel Francisco Martínez, quien resistió con valentía hasta agosto
del año 1868. 500 hombres, en su mayoría ancianos débiles, acamparon en Cerro Corá a orillas del Aquidabam, donde López organizó la defensa. El general brasilero Antônio Correa, el 1 de marzo de 1870, con un ejército de 4.500 hombres, rodeó a Cerro Corá y último al mariscal López a orillas del río Aquidabam. El vicepresidente Sánchez y el hijo mariscal Panchito López también fueron muertos. Así terminó la guerra de la Triple Alianza. El 9 de enero del año 1872 se firmó el Tratado de Paz, Límites, Amistad, Comercio y Navegación entre el Brasil y el Paraguay. El 21 de mayo del año 1927 se firmó el Tratado Ibarra-Mangabeira, por el que se establecía el río Paraguay como límite entre Brasil y el Chaco paraguayo. Bernardo Irigoyen por la Argentina y Facundo Machain por el Paraguay tuvieron a su cargo la firma del Tratado de Paz en febrero del año 1876. El Paraguay perdió los territorios de las misiones situadas en el margen izquierdo del río Paraná y este río quedó como límite entre ambos países. La isla de Apipé pertenecía a la Argentina y la de Yacyretá al Paraguay. El Chaco también fue dividido en 3 secciones. La guerra llegó a su fin, con un Paraguay disminuido en todo sentido. La Asunción había sido saqueada cuando su ocupación por los aliados, quienes de templo y casas particulares llevaron todo lo que tenía algún valor. Las mujeres debieron convertirse en las encargadas de sus hogares, abasteciendo las necesidades de su familia. Quedaron pocos hombres. Eran excombatientes, algunos jóvenes que se encontraban becados en Europa y algunos extranjeros. Los hombres que se hallaban en mejores condiciones se preocuparon por la organización política del país. Los hombres que habían huido del gobierno de López y que, acabada la guerra, regresaron al país. Se fue repoblando el territorio, se cultivaron los campos y tomaron impulsos las actividades económicas para sacar adelante un sistema educacional con un constante desarrollo. Entre los años 1870 y 1900, gente joven e idealista contribuye a dinamizar la vida pública y el periodismo, y más de uno de sus componentes choca con el sistema de represión. Enormes extensiones de campos, bosques y yerbales han pasado a manos de propietarios extranjeros, ubicados en La Plata o en Europa. Pero así también el Paraguay quedó con sus propiedades. Cuando se encontraba gobernando Patricio Escobar, quien desempeñó la función ejecutiva de 1886, el 2 y el 10 de julio de 1887 se lleva a cabo la fundación del Centro Democrático, que luego se conoció como Partido Liberal. La Constitución Nacional de 1870 nombraba la educación primaria como obligatoria y de atención preferente del gobierno, para promover por todos los medios posibles la instrucción de los ciudadanos. Siendo presidente de la República el general Caballero y ministro de Instrucción Pública José Bazaraz, se dispuso la creación de la Escuela de Derecho en el año 1882 y fue dirigida por el doctor Benjamín Acebal. A partir de 1870 funcionaron en la capital y en el interior numerosas escuelas elementales de carácter privado.